qué nos gusta distinta música? ¿Por qué a una persona le gusta la ópera, a la otra el trap? ¿Por qué algunos aman el campo y otros las grandes ciudades? ¿Son simplemente preferencias personales? ¿Preferimos ciertos espacios a otros? ¿Elegimos distinta ropa y a la vez nos adaptamos a los tiempos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona socialmente el gusto por ciertas cosas? La mayoría responde, cada uno tiene sus gustos, sobre gustos no es nada escrito, pero bueno, a veces estas frases simplemente nos hacen evadir de una explicación un poco más compleja o de encontrarnos con nuestra propia realidad como seres sociales que somos. Así que la sociología justamente cuestiona esa obviedad. Entonces, quiero empezar este video con esta frase de Simmel. El gusto nunca es solo una preferencia estética, también cumple una función social. Así que vamos a encontrar la explicación sociológica y para esto vamos a hacerlo desde dos enfoques. El primero es abordar el fenómeno social del gusto, por un lado desde teorías de sociólogos conocidos, tres teorías distintas, del sociólogo Simmel, del sociólogo Bourdieu y de los sociólogos Berger y Luhmann. Son tres teorías sociológicas distintas que nos pueden dar una explicación de por qué tenemos distintos gustos y por qué tenemos esas preferencias personales. Elegí solo estos tres para no sobrecargar el análisis, pero en otra oportunidad podemos tomar otras teorías. Y el segundo enfoque es desde mi propio análisis circunscripto a la sociedad actual globalizada. Así que bueno, empecemos con Simmel. Simmel, en su libro Filosofía de la Moda del año 1905, desarrolla su teoría basándose en la observación del comportamiento social humano y de cómo la moda va variando en el tiempo. Entonces se focaliza en explicar qué función cumple ese comportamiento, poniendo la causa del mismo en esa misma función que cumple socialmente, el mismo fenómeno del gusto, ¿no? Es decir, el gusto tiene primero la función de satisfacer dos impulsos naturales sociales del ser humano, que son: primero, la necesidad de vernos reflejados en el otro, de percibir el parecido. De hecho, es una forma de autocalificación para reafirmar la pertenencia a la sociedad en cuestión. Sí, es como decir, bueno, me considero humano por parecerme a otro humano, ¿no? Y hago más o menos lo mismo. Y a la vez, la necesidad de tener algo propio, único, una característica propia, única, mostrando nuestra individualidad, pero dentro de cierto marco social. Es decir, no salirnos de esa pertenencia a la sociedad como seres humanos que somos, de ese determinado tiempo, pero a la vez decir, ojo, yo también tengo mis cosas distintas, también soy un individuo. Existe como una especie de tensión entre esto de la imitación y diferenciación, ¿sí? Son esos dos impulsos del ser humano. ¿Y esto qué refleja? Bueno, refleja nuestra doble necesidad. Primero, la de tener relaciones sociales, cumpliendo con sus normas implícitas, pero dejando en claro que esa sociedad no debe cooptarnos totalmente. Como dejándole claro a esa misma sociedad que pertenezco, pero también existo como un ser único. Ojo. En todo grupo social, sea familia, escuela, grupo de trabajo, tribu urbana, se produce el fenómeno de la imitación, lo cual nos permite integrarnos, diciéndoles soy uno de ustedes y creando así la reciprocidad necesaria con esos seres sociales. Pero ojo, esto no es especulativo, o por lo menos no en el momento que lo estudió Simmel, que fue en 1905. Lo hacemos inconscientemente, ¿sí? Y hoy en día yo creo que también, aunque empiezan a operar otros factores que lo voy a aclarar al final del video.
Por ejemplo, en el caso de la moda, que es justamente lo que toma Simmel como forma de analizar este fenómeno, estamos diciendo, soy de la sociedad de este tiempo. Hay otra necesidad que va aflorando en el ser humano en forma fragmentada. Es decir, acá sí cabe la frase, como decía la abuela, donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Porque eso te permite integrarte. Pero a medida que va pasando el tiempo, que ya estás integrado, que vas tomando confianza, como en forma fragmentada, así, y una forma muy sutil, y eso sale espontáneamente, no es una cosa que nosotros pensemos, lo voy a hacer después, no, sale espontáneamente. Puede acrecentarse con el tiempo o en determinadas circunstancias esta diferenciación. Son pequeñas cositas, ¿no? Entonces se va aflorando lo que realmente en nuestro interior queremos que, como vamos a ver en otro autor, eso que está acá en nuestro interior procede de lo que vamos a ver en otra teoría. Muy bien. Acá retengan esto, porque vamos a analizar también cómo este impulso se exacerba con la expresión pública de una ideología, por ejemplo, o también en determinados momentos puede que para marcar una sensación de impotencia o de anulación del yo o de la propia identidad, el individuo exprese a través de sus gustos, como diciéndole a esa sociedad, hasta acá llegaste, te necesito, pero me estás anulando, así que ahora me desato y digo lo que realmente quiero y me muestro como lo que realmente en el fondo de mi corazón me gusta. Cuando te necesite, volvemos a las andadas de la imitación, pero mientras tanto, si necesito expresar que algo tiene que ser distinto o que algo no me está gustando de la sociedad, como individuo, como ser humano, voy a expresar esa individualidad. ¿Y qué les parece si así como detalle sumamos a Goffman acá? Goffman, otro sociólogo, dijo: todos somos actores, ¿sí? Y no se pongan ansiosos que lo vamos a retomar esto. O sea, actuamos socialmente literales como si fuésemos a una escena. Y ojo, porque hoy en día en el mundo globalizado esto está, como diría Simmel, exacerbado. Vamos a Bourdieu ahora. Bourdieu en 1979, o sea, ya estamos más cerca, digamos, de nuestros días, le dará un giro a ese concepto de diferenciación de Simmel y pondrá el lugar de la pertenencia como parte de esa diferenciación social. Tranquilos, que ya explico esto. Bourdieu le da el nombre de distinción, es decir, el uso del gusto para marcar posiciones como grupo, no como individuo, como grupo, dentro de un espacio social mayor. O sea, pertenecemos a un grupo para diferenciarnos de otro o de otros, siendo todos estos grupos de la misma sociedad, pero ocupando posiciones distintas, ¿sí? Que pueden ser posiciones de poder o posiciones de prestigio o de valoración social, ¿sí? Entonces va a definir esa posición que tenemos cada uno de nosotros como sujetos en esa sociedad en una combinación de distintos capitales, ¿sí? Y acá va. Él toma 4 capitales distintos. El capital económico, que se expresa a través del tipo de consumo, ¿no? Pero lógicamente implica un poder adquisitivo de fondo que lo sustente, ¿no? Porque son consumos que todo el mundo sabe que eso es caro y que tenés que tener plata para comprarlo. Entonces, ese capital económico, en realidad ese poder adquisitivo que nosotros tenemos, lo vamos a expresar o lo vamos a mostrar o no mostrar, ¿sí? A través de los consumos, ¿está? Entonces, muchas veces el gusto aparece por esa cercanía o esa necesidad de mostrar que vos tenés plata, básicamente. Sí, ya sé, y alguno me va a preguntar, me va a decir, ¿y qué pasa con esos que no tienen plata suficiente pero tienen consumos caros? Y es porque están intentando pertenecer a
a esas posiciones, ¿no? De esos consumos. Pero bueno, da para analizar caso por caso. Después tenemos el segundo lugar, el capital cultural, que no es solo la educación familiar, también que influye, por supuesto, en el acceso a determinados círculos educativos o las clases que hayamos tomado de distintos cursos y demás. No es solo eso, o el hecho de asistir a determinada universidad. No es solo eso el capital cultural, sino que además hay un hábito de asistir a determinados eventos culturales o de consumir el aprendizaje de ciertas disciplinas por esa valoración cultural que tienen, ¿sí? Entonces, eso nos da una pertenencia a ciertos círculos. Entonces, muchas veces nuestros gustos, o nosotros los expresamos a través de nuestros gustos y de todo aquello que pueda ser ropa o música que escuchamos o esas cosas mismas que aprendemos en esta circularidad de elegir aquello que nos represente y que nos dé esa posición, que como digo, no es especulativo, es algo absolutamente inconsciente. Cuando eso se vuelve especulativo ya estamos en otra situación, ¿sí? Hablamos cuando esto es inconsciente. En tercer lugar tenemos el capital social, que son esas amistades, contactos profesionales, esa asistencia permanente a espacios donde se establecen relaciones sociales, que puede ser un club social y deportivo, por ejemplo, donde hacemos determinadas conexiones, los conocidos y demás. ¿Sí? Entonces, esa pertenencia también implica determinados gustos, ¿no? Alguien te puede decir, sí, me gusta jugar al tenis, pero lo cierto es porque siempre iba a ese club desde chico y veía jugar al tenis y veía que la gente que jugaba al tenis era muy valorada dentro de ese club. Entonces, esos vínculos sociales nos van llevando también a elegir determinadas cosas. Y finalmente, en cuarto lugar, el capital simbólico, que es el prestigio que tienen nuestros consumos de pertenecer a determinada línea social, sea, por ejemplo, una corriente artística, leer a determinados autores. Uno te puede decir, sí, yo leo a Borges, y el otro te dice, no, yo leo a Jauretche, ¿no? Entonces eso ya le da pertenencia a determinado círculo, con el que quizás se sienta cómodo o con el que quizás haya convivido toda su vida o familiarmente, como sea, pero eso le da un prestigio. A lo mejor hay una valoración social de ese grupo, ¿sí? Bien, entonces todo esto en conjunto opera en lo que elegimos en forma sistemática inconscientemente, ¿sí? Es nuestro hábitus, decoramos la casa de determinada manera, nos compramos determinados muebles, nos gustan determinados libros, elegimos determinada música, ¿sí? No es solo lo que nos inculcaron nuestros padres o lo que aprendimos en el colegio. No es solo eso, operan muchísimos factores y lo expresamos a través de la, sería como suscripción, como diríamos ahora en las redes sociales, de suscribirnos a determinados consumos, ¿no? Y a través de eso mostramos nuestra posición en la sociedad. Imaginen que podemos analizar cada consumo o cada elección desde los distintos capitales, ¿no? Que además en cada uno de sus capitales tenés como un gradiente, ¿no? Y distintas combinaciones, así que bueno, yo diría que son una infinidad, ¿no? Alguno me va a decir, estás exagerando, no es una infinidad. No, sí, es una infinidad, hay un montón de gradientes y también si lo analizamos en distintos países, aunque hoy en día, como voy a decir después, tenemos una sociedad aparentemente globalizada, pero lo cierto es que en los distintos espacios y a medida que va pasando el tiempo se van creando diferencias, ¿no? Aunque algunos consumos persisten, otros no. Bien, así que tenemos para rato para hablar con lo de Bourdieu. Y ahora vamos a la tercera explicación. Esta explicación también la retoma la psicología y es la que más se ha difundido en la sociedad. Lo que nos dicen estos sociólogos, que son Berger y Luhmann, en 1966, o sea, poco antes de la teoría de Bourdieu, en su libro La construcción de la realidad,
plantean que esta construcción de los consumos o gustos o elecciones se da en las etapas de socialización. Primera y segunda socialización. Es decir, nuestra primera socialización es aquella en la que tenemos contacto con el primer ser, que es generalmente el que nos da la vida, nuestra madre, y luego con nuestro padre. Es decir, vamos extendiendo ese círculo social, pero que en principio van a ser nuestra familia biológica, o en el caso de aquellos que no hayan tenido contacto con sus padres biológicos, aquellos que le hayan dado la primera educación desde la cuna, ¿sí? Entonces, estas personas que nos van formando, nos van diciendo esto es bueno, esto es malo, esto es lindo, esto es feo, esta comida es rica, esto no, esto se hace, esto no se hace. Nos van enseñando cómo insertarnos luego en esa sociedad. Entonces nos van enseñando a pertenecer a la sociedad a través de valoraciones, lo que se conoce como valores culturales y religiosos también. Entonces esa sería la primera socialización. Entonces todo aquello que nosotros vayamos a elegir está tan incorporado en nosotros que lo vamos a elegir acorde a esos valores culturales que adquirimos en la primera socialización. Y después viene la segunda socialización, que es cuando empezamos a insertarnos en la sociedad, por ejemplo, a través de la escolarización, de la escuela. Empezamos a conocer otra gente que no son la familia, que no son los parientes cercanos, y en esa otra socialización empezamos a ver ciertas diferencias, ¿sí? Generalmente, o sea, todavía en esa época había una cierta continuidad. Lo que te enseñaban en tu casa era similar a lo que se te iba a exigir en la sociedad, pero hoy en día eso está roto, ¿sí? De hecho, lo expresa mucha gente así. Una cosa es lo que se le enseña al chico en la casa y otra cosa es lo que ve y los valores con los que tiene que enfrentarse cuando sale, digamos, a la vida social o al mundo real, llamémosle, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día, en esta heterogeneidad, no todas las familias enseñan los mismos valores. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tenemos los problemas que tenemos y esto viene a colación de lo que voy a decir ahora, en unos minutitos. Entonces, esta segunda socialización también nos va formando, ¿sí? Nos va conectando más con nuestro tiempo esa segunda socialización, pero como digo, cuando encontramos esa desconexión entre esos valores que nos fueron enseñados en nuestra familia y los valores que vemos que tienen los demás, si vemos una desconexión, se van a producir otros fenómenos sociales que da para analizar en otro video. Digamos que así, en forma sintética, para traer esto a lo que sería esta sociedad globalizada en muchos aspectos, sobre todo en el aspecto de los consumos, dadas las nuevas tecnologías, las nuevas comunicaciones, ¿sí? Lo fácil que es trasladarse de un espacio a otro. Si acaso, como diría Bourdieu, uno tiene el capital económico para poder trasladarse o para poder tener esos consumos, es decir, vamos a ver distintos clivajes que no son tan estáticos y que se hace muchísimo más complejo analizarlos sociológicamente. Una de las cosas, como recién les decía, de la segunda socialización, esa desconexión que hay entre la primera y segunda socialización, que mucha gente lo expresa y que lo vienen expresando ya desde los años 80 y 90, pero ahora con creces, ¿sí? Las grandes migraciones, las costumbres mezcladas que se pueden encontrar en la sociedad, que antes no había, por ejemplo, en la sociedad de Simmel de 1905, no había estas cosas. Es algo que hasta
da una sensación de una doble vida, ¿no? Lo que yo valoro en mi casa y lo que afuera digo que valoro para seguir perteneciendo a esa sociedad de la cual voy a necesitar, sobre todo económicamente hoy en día, ¿no? Porque el mayor problema o lo que está en primer grado, digamos, ahí arriba de la lista, es el asunto económico, ¿no? ¿Cómo me sostengo económicamente si no pertenezco al sistema, si no pertenezco a la sociedad? Y nos encontramos con una sociedad que tiene valores que a lo mejor no son los que nos dieron en nuestra casa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los cambiamos los valores? Miren, les voy a decir algo, y lo puede decir cualquier psicólogo. Los valores que te introducen en el inconsciente tus padres no se van nunca, ¿sí? Lo que sí hay una cuestión de adaptación, ¿sí? Tus valores van a ser siempre los mismos y cuando puedas y cuando tengas la oportunidad vas a volver a esos valores, ¿sí? Pero en esta adaptación, sobre todo en lo que es la juventud, la adolescencia, la juventud, la consolidación de una vida estable, se empieza a ceder en ciertas cosas para no quedar afuera, para no quedar aislado, ¿sí? Entonces eso también está operando en los gustos que la gente dice que tiene y los que tiene en realidad. Como les digo, es una doble vida. Hay una conveniencia necesaria por razones laborales, por razones económicas, más que nada es por eso, no es por otras cosas, ¿no? Es como, por ejemplo, eso que algunos lo llaman como un aumento de la hipocresía, pero es que ya vamos a hablar en otro video de lo que es la hipocresía. La hipocresía es una defensa, ¿sí? Es una forma de defensa, es como la torre del castillo, la hipocresía, para defenderse ante una sociedad que no tiene tus mismos valores. Entonces no te va a quedar otra que a veces en algunas circunstancias que no son tan, digamos, tan fuertes, no ceder, porque en realidad en el fondo de tu corazón no estás cediendo, simplemente estás diciendo algo para quedar bien, ¿no? Como un ejemplo sería, ¿no? Un grupo de chicos que sale del trabajo y los que ya, digamos, tienen más antigüedad en ese trabajo le dicen sí, porque nosotros vamos a la cervecería tal. O sea, no sabemos si a lo mejor hay un arreglo entre la empresa y la cervecería, no lo sabemos si ellos están siendo, digamos, pagados porque podemos imaginar cualquier cosa, pagados para promocionar la cervecería. Lo cierto es que van a la cervecería. Vos entrás al trabajo, sos el nuevo, y cuando salen del trabajo van a esa cervecería. Una cervecería hipster, todo muy lindo, y todos dicen, es la mejor cerveza, y vos decís, sí, es buenísima. Ah, qué buena pizza, qué buena cerveza. ¿Qué vas a decir? ¿Vas a quedar mal con tus compañeros de trabajo? No, vas a seguir tolerándolo y cuando volvés a tu casa dices, menos mal que llegué a mi casa y me compro la pizza que quiero. No, algunos dicen es un creciente individualismo. Pero es que el individualismo también es una reacción, ¿no? Así como en esta época de 1905 en la que retrataba Simmel, el ser humano necesitaba las dos cosas, la pertenencia y la diferenciación. Hoy en día, en esta pertenencia obligada por razones económicas, bueno, cuando llegás a tu casa te despachás como el recontra individuo, porque decís, me están cooptando, ¿no? La reacción se vuelve más agresiva, más violenta, ¿no? Esta impotencia de no poder manifestarme como individuo, de no poder dar lugar a mi impulso de diferenciación por el solo hecho de tener que echar la cabeza como un esclavo social, un esclavo social, porque hoy en día yo creo que estamos siendo, prácticamente nos obligan a ser esclavos sociales, lo que pasa es que muchos nos resistimos a hacerlo por razones económicas, ¿no? Entonces uno siempre, esta necesidad del dinero también va aparejada a esta cuestión de independizarse de esta esclavitud de la que tenemos que decir, inclusive que nos gusta una pizza cuando en realidad no nos gusta, para mantener un trabajo. ¿Se entiende? O para mantenernos, por ejemplo, en un grupo de estudio, inclusive, ¿no? Porque hasta los lugares de estudio te obligan a que te gusten determinados autores que no te gustan. Sí, porque si no, después no conseguís trabajo, quedás mal con tus pares, los gremios, ni que hablar. Entonces, es demasiado cooptante, pero es cooptante porque necesitamos un ingreso económico, ¿sí? Dependemos de todo eso para nuestros ingresos económicos. Hoy en día, si no tenés plata, si no tenés 2 mangos,
no sé en dónde terminamos, ¿sí? Así que bueno, en lo que se pueda se cede y en lo que no se puede no se cede. La sociología no dice que nuestros gustos sean falsos, lo que muestra es que detrás de aquello que sentimos como una elección completamente personal, existen años de aprendizaje, de relaciones sociales, oportunidades, historia y cultura. Cuando decimos me gusta, muchas veces también estamos diciendo, sin darnos cuenta, quiénes somos y de qué mundo social venimos. Y en la globalización, para mantener el laburo. Nos vemos la próxima.